aquí. Hoy vamos a trabajar en su sílabus, eso es lo que ya hemos ido trabajando. Vamos a trabajar con lo que es la nomenclatura igualmente de los grupos funcionales. Esta semana no hay ninguna sección de grupos, pero sí vamos a trabajar con lo que son los ácidos carboxílicos. Cómo es una nomenclatura de ácido carboxílico y cómo una nomenclatura IUPAC, por ejemplo, que es lo que establece cómo nosotros debemos nombrar este tipo de ácidos si se nos presenta. Profesor, ¿los ácidos carboxílicos en la nomenclatura es difícil o es fácil? Es sumamente fácil, ya fácil, fácil. ¿Por qué? Porque solamente lo que nosotros le anteponemos al tipo de nomenclatura es la palabra ácido y luego va a tener terminación ico. ¿Ya? Es decir, ácido propanoico, ácido butanoico, ácido pentanoico, dependiendo del tipo de ácido que se me vaya presentando en el tipo de nomenclatura. Bien, igualmente, es decirle, profesor, vienen los subradicales, correcto, si se presentan un metil, un propil, un butil, dependiendo la cantidad de subradicales que se puedan presentar como tal. Bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta, debemos saber diferenciarlo. Ya nosotros conocemos los subradicales. No es posible que a esta altura yo no sepa reconocer un metil, no sepa reconocer un propil, no sepa reconocer, en este caso, indistintamente el subradical que se pueda presentar. ¿Bien? Muy bien. La competencia que vamos a trabajar es la competencia indaga con sus respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza y registra datos de información, analiza datos de información y evalúa y comunica el proceso y resultado de esa indagación. Y la meta de nosotros de hoy y de mañana es conocer la nomenclatura de los ácidos carboxílicos como grupo funcional. Bien, aquí presten atención y luego, si hay alguna duda, con mucho gusto se las voy a estar respondiendo. Bien. Cuando nosotros hablamos de los ácidos carboxílicos, es que los ácidos carboxílicos forman parte de los compuestos orgánicos oxigenados. ¿Qué indica la palabra oxigenado? ¿Qué indica la palabra oxigenado? A ver, ¿quién me dice? Oxigenado, ¿qué se le viene en mente? ¿De aire? Que viene, pues lógico, del oxígeno como tal, ya que es un compuesto establecido dentro de lo que es el parámetro que va a estar estructurado o que dentro de su característica o de su formulación va a predominar lo que es el oxígeno. Bien, por eso que se le dice oxigenado. Y contienen lo que es el grupo carboxilo. La estructura como tal de los ácidos carboxílicos es que va a estar siempre unido a lo que es un carbono, ya, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Esta es la fórmula. Profesor, ¿cómo nosotros lo vamos a ver? Profe, profe, a ver, ahora que me está pidiendo un momento con esto, acabo de acordar una cosa. En mi cuarto tengo un pequeño botiquín que yo siempre mantengo ahí por las dudas. Y hace poquito miré la fecha de conocimiento de todo y me decía que tenía agua oxigenada ya caducida. ¿Qué pasa si se caduce? ¿Se pierde o aún se puede utilizar? Pierde lo que se indica según lo que nos indican los químicos farmacológicos, de que cuando, por ejemplo, si se te vence a ti hoy, por ejemplo, el agua oxigenada, por ejemplo, que ya está, ya tuvo la fecha de caducidad, puedes seguirla utilizando un mes, 2 meses como máximo después de la caducidad. ¿Ya? Luego de eso pierde lo que es la función establecida, pierde la propiedad. Es decir, se elimina la propiedad oxigenante que tenga el agua. Desinfectante, más que todo nosotros lo utilizamos para desinfectar heridas. Ya, pero eso es lo que pierde la propiedad del compuesto como tal. Pero, ¿cuándo se te venció? Ya hace 2 semanas. No, sí puede seguirla utilizando. Ponle un mes más, un mes y medio más. Se puede seguir Vale, utilizando. vale, ¿Ya? esa era mi duda. Ok, listo. Entonces, ya sabemos que dentro de lo que es la estructura de la fórmula como tal, va a estar siempre esto, va a estar carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. En lo que es la estructura como tal, profesor, se puede encontrar en medio, en la punta, a la derecha, a la izquierda, como usted, igualmente debe ser establecido porque es el ácido que va a predominar como tal, es este grupo carboxílico que va a predominar. Bien, hoy vamos a seguir aquí. ¿Cómo es la nomenclatura, profesor? La nomenclatura es lo más fácil, ¿ya? Porque siempre, vean, en la nomenclatura IUPAC te va a indicar que debes colocarle la palabra ácido, siempre va a predominar primero, ¿ya? Luego de ácido,
para asignar las posiciones sustituyentes, es decir, que si tú tienes en el 5-metil, 5-propil, y a lo último de la cadena es que va a tener la terminación del ácido carboxílico. ¿Cuál va a tener la terminación? La terminación ICO. ¿Ya? Repito nuevamente, le antepongo la palabra ácido, si tengo sustituyentes, vuelvo y le repito, si tengo sustituyentes, vean que se los reafirmo aquí, lo anotan, le colocan ojo, atención, ¿ya? Le antepongo la palabra ácido, le agrego, en este caso, si hay sustituyentes, todos los sustituyentes, metil, propil, butil, pentil, indistintamente los sustituyentes, y por último va a estar la cadena carbonada completa. Ojo, hay unas excepciones que ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, por ejemplo, va a ser ácido 3-metil 4-propil, dando un ejemplo. Vamos a colocarle un 6, hexanoico. Ya va a tener siempre la terminación ico. Bien, para que no tengan inconveniente como en esto. ¿Listo? Muy bien. Luego, aquí tenemos diversos tipos de ácido, como por ejemplo, ¿cuál tipo de ácido podemos obtener? Nosotros tenemos indistintamente, de acuerdo a la proporción del compuesto o a la clasificación como tal, ya de cada uno de los ácidos. Tenemos los monocarboxílicos, en este caso, que no presentan tantas estructuras en su compuesto, ¿bien? Solamente va a presentar el grupo funcional y ya. Por ejemplo, ácido butanoico. ¿Ya? Luego tenemos los ácidos dicarboxílicos, es decir, que presentan, en este caso, pueden presentar más de 2 grupos funcionales. Puede existir un alcohol, por ejemplo, un alcohol, una acetona, por ejemplo, y un ácido carboxílico. Ya recordando que, por ejemplo, cuando tenemos OH, en este caso que es un alcohol, viene el término hidroxi, no lo olviden. Ya cuando tenemos una acetona, el término va a cambiar, no va a ser ona, sino va a ser oxo. Ya tienen que tener en cuenta todos esos nombres. ¿Por qué? Porque yo me puedo presentar, repito, cuando yo tengo en presencia de un OH, lógico que el OH, ¿qué es? ¿Qué me indica? ¿Qué grupo funcional me indica el OH? ¿Qué grupo funcional me indica el OH? A ver. Me indica el alcohol. Me indica el alcohol. Le voy a colocar aquí las iniciales. Ya, el alcohol. Por lo tanto, si está acompañado de otro, por ejemplo, del ácido carboxílico, este cambia al término hidroxi. Cambia el término hidroxi. Ya cambia el término hidroxi. Pero cuando ustedes tengan en presencia que no solamente van a estar, por ejemplo, un OH, también se van a encontrar un doble enlace, por ejemplo, doble enlace oxígeno, que sabemos que es una ONA, en el término como tal, van a conseguir que esto va a cambiar en la nomenclatura, va a ser OX. Bien, repito, OH en compañía del grupo funcional, es decir, un monocarboxílico, un dicarboxílico, ya que se le dice que tiene más de 2 grupos funcionales en la estructura como tal. Repito, por ejemplo, que esté el OH es un alcohol, ¿ya? Es un alcohol. El OH es un alcohol, por lo tanto viene hidróxido. Si se me presenta un doble enlace oxígeno, lógico, busco el grupo funcional, es una acetona, va a cambiar el término a oxo. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, voy a borrar aquí ya para que vamos a tener la secuencia de cada uno de ellos. Luego tenemos lo que son los ácidos superiores o ácidos grados, también como se le denomina. Es decir, que dentro de estos tipos de ácidos presentan cadenas, por ejemplo, de 11, 12, 13, 14. Ahí es a donde nosotros decimos, por ejemplo, ácido undecanoico, ácido dodecanoico, ácido tridecanoico, por ejemplo. Es que superan los que son los 10 átomos de carbono en su estructura como tal. Bien, repito, monocarboxílico, solamente este el ácido carboxílico. Directamente van ácido propanoico, ¿ya? Los que cuando hablamos de dicarboxílico es cuando hay más de 2 grupos funcionales en la cadena carbonada. Repito,
Cuando se tengan en la cadena carbonada un OH, es un alcohol, en la nomenclatura va a ser hidroxi, ya colocándola en la numeración donde está. Luego, si se consiguen también una acetona, ya no va a ser ona la terminación, sino va a ser oxo, ¿ya? Y por último, la cadena carbonada del ácido carboxílico. Y cuando hablamos de los ácidos grados o ácidos superiores, ¿ya? También que se le denomina, también es la sustitución de que existen cadenas que presentan más de 10 átomos de carbono, muchísimos más, es decir, deca, undeca, dodeca, trideca, tetradeca, pentadeca, hexadeca, ¿ya? Así hasta llegar hasta icosano. ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos tienen muchísimas propiedades, ¿ya? Y más que aún, como tienen en este caso, o en lo que es el elemento principal que pertenece a los grupos de los oxigenados, tiene la secuencia que posee o aumenta, es decir, disminuyen al aumentar lo que es su masa molecular. Mientras más se le coloque proporción en un, por decirlo, en un determinado gramo, van a disminuir, a aumentar su masa muscular. Su masa molecular, estoy con la masa muscular. Los puntos de ebullición de los ácidos son más altos que los demás compuestos oxigenados de masas moleculares similares debido a la presencia del puente de hidrógeno en el grupo funcional. Bien, luego tenemos las propiedades químicas. Una de las propiedades químicas es que son ácidos, es decir, ¿por qué son ácidos? Porque son considerados ácidos. ¿Cuánto tendrá el pH? Pregunto yo. ¿Por qué el pH? Si nosotros nos vamos a un pHímetro o nos vamos a un papel indicador, bien, por ejemplo, ya dentro de un papel de indicador, visualizamos que cuando se dice que es en este caso, de 0 a 7, de 7 a 0 es ácido. Si es 7 es neutro. Y si es de 7 a 14 considerado como básico. Ya, por lo tanto, este término como tal o este tipo de ácido, lógico que va a estar en un rango de 7 a 0. Es decir, que su pH va a estar dentro de ese rango. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de ácidos que les coloco aquí, también les coloco para que visualicen. Aquí tenemos el ácido metanoico, que también es conocido como el ácido fórmico. Profesor, yo manejo porque de repente estoy en un curso, de repente estoy haciendo otras actividades correspondientes y se me hace más fácil nombrarlo directamente con el nombre. Que sé que, por ejemplo, un ácido metanoico también en términos químicos, ya en lo que es la industria farmacéutica como tal o la industria química, también se llama ácido fórmico, ¿ya? Que es el mismo ácido metanoico. Profesor, ¿por qué es el ácido metanoico? Porque recuerden que solamente tiene un solo átomo de hidrógeno como tal, es decir, unido a un carbono. Ya meta viene de uno. Bien, y vean que se le antepone uno ácido con la terminación ico. Bien, pregunto yo, ¿es un ácido monocarboxílico, dicarboxílico o superior? ¿Qué será? A ver. ¿Qué será, Hugo? El primero, un ácido mono, di o superior. ¿Me escuchas, Hugo? ¿Cómo dice el profesor? Según los tipos de ácido que ya nosotros vimos, según la clasificación, te pregunto, ¿qué tipo de ácido es el primero? ¿Monocarboxílico, dicarboxílico o superior? Creo que es mono. Es Monocarboxílico. mono, correcto, porque tiene más subradicales, tiene subradical y otros elementos aquí, otros grupos funcionales. No, es decir, solamente está el hidrógeno o el carbono, que es lógico que va a estar unido al hidrógeno, va a estar directamente con el ácido carboxílico, único. Por lo tanto, es ácido metanoico, es un ácido monocarboxílico. Bien, igualmente tenemos todos estos átomos que ustedes ven aquí, todos estos ácidos son monocarboxílicos porque no están en presencia de otros grupos funcionales. Si estuvieran unidos, por ejemplo, este grupo a un OH, es dicarboxílico. Dicarboxílico como dijo el profesor. Bien. Pero si tuviera como, por ejemplo, que tuviera decanoico, un decanoico, es superior, no es ni mono ni di, sino superior. Bien, entonces, si ustedes visualizan aquí, que tenemos, por ejemplo,
dos carbonos, vean aquí 2 carbonos, por lo tanto va ácido eta de 2 carbonos, bien, que es el mismo ácido acético. ¿Qué es el ácido acético? Que lo hemos nombrado mucho. ¿Dónde conseguimos el ácido acético? En la cocina muchos mamás lo utilizan, más ahora para desinfección. Pregunto yo, en el vinagre, este ácido acético es vinagre. Este ácido acético es vinagre. El mismo vinagre que nosotros tenemos en la casa, más que todo ahorita lo utiliza de repente mi mamá, por eso lo utiliza para desinfección, lo utiliza para el repollo, limpiarlo, quitarle las bacterias, entre otros, es el mismo ácido acético. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, 3 átomos de carbono, va de propa. Por lo tanto, es de propa, se le te pone la palabra ácido propanoico. Aquí tiene 4, viene ácido butanoico, ¿ya? Porque vean la fórmula que va teniendo como tal, cada uno en rojo. Y por lo tanto, aquí tiene 5, aquí sería ácido pentanoico. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta hasta aquí? Muy bien, continuamos. Voy a borrar aquí. James, ¿alguna pregunta, James? James. Pues continuamos entonces, ¿bien? La nomenclatura es fácil, profesor. ¿Cómo nosotros vamos a colocarle los ejercicios que usted va a pedir? Es sumamente fácil porque vamos a trabajar con o sistemático o lo que también podemos trabajarlo con una común. Bien, no hay ningún inconveniente por las dos. ¿Cómo es una sistemática, profesor? La sistemática, ven que les coloco aquí, se los resalto en amarillo. La sistemática va directamente con el término ácido, luego parte la raíz, por ejemplo, propa, de que tiene 3 propa, y luego va a tener terminación ese propano en ico, es decir, puede ser propanoico, butanoico, ácido etanoico, ácido pentanoico, indistintamente el tipo de ácido que tenga la cantidad de carbono, las cantidades principales del carbono como tal. Bien, ok, luego tenemos lo que es los comunes, ácido, que tenemos nace de la raíz, ya, por ejemplo, buta, dando un ejemplo de butatal, con la terminación ico, que es el mismo, es la misma prácticamente. Por eso que ustedes van a conseguirse en algunos ejercicios, que van a en algunos otras fuentes, que van a conseguir ácido butílico, ácido propílico, también, porque es en algunos casos el nombre común que se les va a dar. ¿Ya? Ok, vean aquí. Siempre se van a presentar de esta forma también la estructura, ¿vea? Del ácido. Es decir, la unificación del carbono principal de la cadena va a estar unido a un doble enlace oxígeno OH. Esta es la fórmula. Repito nuevamente, cuando a ustedes se les presente esta formulita, es decir, la unificación de carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Que es la misma consecución de decir carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno, y ustedes saben que es la fórmula del ácido carboxílico. Siempre tienen que contar la cadena carbonada. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena carbonada? Si tiene 5, va a ser pentanoico, 6 hexanoico, 8 octanoico, 9 nonanoico, 10 decanoico, un decanoico, dodecanoico, dependiendo la cantidad como tal en este caso, de carbonos que tengan presentes en la cadena carbonada. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí que no haya quedado claro? Borda. Alison. ¿Bien hasta aquí? Muy bien. Vamos a hacer los ejercicios, que a ustedes les encantan los ejercicios, pero es para que vayan viendo, ¿bien? Yo les puedo decir a ustedes en la tarea auténtica, partiendo desde una situación significativa, escribe los siguientes ácidos, por ejemplo, o la importancia de los ácidos carboxílicos, del alcohol, del fenol, dependiendo cómo yo les pueda preguntar, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, voy a explicar un ejercicio, luego para que les coloco lo que es el video para analizarlo, pero vamos a ingresar a ejercicios para práctica,
Bien, para práctica como tal. Explico aquí uno para que quede directamente en la grabación de la clase. Vamos a realizar esto el día de hoy y para la próxima clase, es decir, el día de mañana, vamos a trabajar con estos ejercicios, ya desarrollar los siguientes ejercicios que tenemos aquí. Bien, muy bien, déjeme para conseguirle aquí, muy bien.